Algo que a mí me gusta mucho, o que yo, quizá viniendo desde el mundo del cine y de contar historias, es que yo siento todavía que en México nos falta mucho saber contar historias de éxito, que no conocemos realmente las historias de éxito de los jugadores, por ejemplo, que son historias increíbles, ¿no? O sea, vean, por ejemplo, de nuestros seleccionados, ¿no? La historia de Tala, que vendía pan con su familia. O sea, a mí esas cosas me inspiran muchísimo y siento que cuando la gente las conoce se inspira muchísimo. Entonces también había un alto grado de querer contar historias que no se habían contado antes, y eso humaniza y también te acerca al equipo, te acerca al club, te hace sentir más los colores, te hace sentir más el esfuerzo de los jugadores, admiras más y también te entusiasma ver el recorrido de un jugador, la carrera de un jugador desde que está en fuerzas básicas hasta que debuta en primera división o es seleccionado de un mundial, ¿no? Ya conoces más. Hoy en día conocemos más la historia de la hormiga porque hay un Chivas TV que te la contó, ¿no? Porque hay redes sociales. A lo mejor al aficionado cree que solamente Chivas TV son los contenidos, ¿no? También las redes sociales está lleno de contenidos que produce Chivas TV, ¿no? Y eso te hace estar más orgulloso de tu club, ¿no? Ya viene la liga y las Chivas tienen que estar muy satisfechas por lo que hicieron el torneo pasado, pero sobre todo por lo que pueden hacer este. Por lo importante que fueron sus jugadores en la selección, sorpresivamente Romo, ¿no? Desde luego el Piojo y el Tala, que fue el titular, pero sobre todo, y nos vamos a la estadística del top de los creadores, y ahí está el Piojo Alvarado. Claro. Dio una súper. Con toda Súper justicia, torneo. ¿no? Pollo. No, lo dije aquí. ¿Exijo una explicación? No, le ofrecí una disculpa a Roberto Carlos Alvarado. Le dijo, por te lo quiero dicho. mucho. Te Yo estaba. Y hasta le hice el dedito de Misada Mohamed y te quiero ver triunfar. Bueno, ya no, pero... Dio una gran copa, la verdad. No, tremendo. Con Doku, con Lamine Yamal. Ahí está el Piojo Alvarado. Y bueno, aunque no es Chiva, desde luego, lo de Julián, ¿no? Sí. Entre los atacantes más completos. Que están reportando en Inglaterra, reportan que a lo mejor el Chelsea quiere a Julián. Sepa Dios si sea verdad. La verdad yo no tengo información. Ojalá salga de esa liga. Pero ¿te imaginas? Después de este torneo, ojalá qué bien salga estaría, de esa liga. ¿no? Oye, en esa lista veía a Olisea hasta arriba. ¿Sí? Sí. Calaco, teníamos razón. Teníamos razón. Ajá. No andábamos tan perdidos. No andábamos. Pero nos equivocamos. ¿Cuál era la nominación? Olise, Jeremy Doku y Mbappé. Doku, no sé, ¿eh? A mí no me pareció. A mí tampoco para me mí parece. fue A mí igual. Me quedó a deber. muchísimo. A mí muchísimo. Como, Yo pensé como Luis que iba a Díaz estar... también me quedó de ver muy Sí, por ejemplo. muchísimo. Lo de Olise, increíble. Lo de Mbappé sigue siendo, bueno, ya nos tiramos todo un Pero bloque ¿y de Dembélé esto. dónde lo dejas? También. También. Lleva 4 o 5 goles, ¿no? Sí. 5. Cinco Una goles. locura. ¿A dónde les gustaría ver a Julián Quiñones? O sea, entre Dembélé y Mbappé traen más goles que la mitad o el 80% de los equipos que se han presentado. Claro. A ¿Quiñones? Julián en la Premier. Sí, en la Premier. Premier. En el que quieras. Donde caiga. A mí en la Bundesliga me gustaría. No, ni en la Bundesliga. Premier. Premier también, pero Bundesliga. O en España, un Atlético de Madrid no desentona. Sería una historia increíble. Después de pasar por Lobos WAP, acabar ahí. Sería una cosa de locos. Bueno, ¿quién es el que estuvo en Mazatlán? ¿El colombiano? ¿Richard Ríos? Ríos. Richard Ríos. Que también ha crecido. Ah, pero hay Mazatlán historia para allá. maravillosa, lo de Camoranesi también. Camoranesi. De Cruz Azul a la selección italiana. Sí. ¿Imaginaban en mundo. algún momento que iba a ser ese boom de Julián? O sea, todos sabemos, digo, no por nada es bicampeón en 2 equipos distintos en el fútbol El mexicano. pollo No, en siempre le 3. tuvo fe. Bueno, También pero- en Tigres, ¿no? Fue. Sí, pero no jugó. No Bueno, jugaba. No jugó. O sea, Bueno, fue no, no fue determinante en el bicampeón, Atlas fue y campeón ahí. determinante en el América. ¿No? Sí. Y en Atlas. Pues te digo. Fue determinante en Yo el sí Atlas. esperaba, no para el Chelsea, pero sí esperaba que. Pero ¿cuántos se van a dejar pedir allá? Ese es el tema. Pues en la Premier tienen. Y es que de la me lista de esta selección mexicana, ¿quiénes tienen realmente posibilidades para irse a jugar a Europa? Porque también viene ahora el tema de los pasaportes, ¿no? ¿Quién jugaría como extranjero? ¿Quién tendría la posibilidad de ser comunitario?
¿no? Y ahí pues se reducen las posibilidades, aunque habrá algunos que ocupen Lira, si lugar no de se va hoy, no extranjeros. se va y ya No nunca, se va. cuidado. Ajá. Yo pienso ¿Qué tiene Lira? ¿No tiene 26 24? o 27. ¿24 no tiene? No, creo que 26. ¿Quiénes serían los que, bueno, Julián está en el extranjero, pero no en Europa? O sea, ustedes dicen Inglaterra o Alemania, ¿es así? A mí me gustaría, sí. ¿Quién más que sí pueda despegar? Para mí, ¿Eric Lira. Lira? Por Sí, el yo- torneo que hizo, Lira. ¿Piojo? No, difícil. No, viejo. No. Yo al Piojo lo veo como, perdón, como one season wonder. No. O sea, como tuvo un mundial descomunal, pero su día a día con Guadalajara El no da Piojo para... podría ser en un equipo chico en España, por ejemplo. Ahí lo podría ver. Y de hacerse, ¿dónde lo haríamos? ¿No te encantaría? No, a mí sí, pero... A mí Reyes. no van- No, por ojalá la se vaya el máximo funcionalidad. jugador Tala Rangel, Sí. creo que tiene para una liga holandesa, portuguesa. que arqueros es muy raro que se lleven. Muy raro. Pero Que se dio vayan los más que se pueda. Pero O sea, tiene es una lo que marca, ¿no? necesitamos. Importante. Ojalá el Cachorro Montes no tuviera que regresar, ojalá Luis Chávez no tuviera que regresar. Ojalá pero- Mateo en 1 o 2 años de un brinco a otro nivel. Sí. Que ya está allá, pero que... y está en Países Bajos, o sea, lo va a dar. Que Eso- no eso vuelva sí como va. Arteaga, ¿no? Que Los, se fue a una los de estas ligas y- mexicoamericanos, por ejemplo, pueden jugar en Alemania. Al tener la nacionalidad americana, pueden jugar en Alemania. Sí, pero a mí, insisto, Brian me quedó a deber y lo de Obed no mostró muy... Obed yo creo que lo van a Obed ya prestar. está. porque- Obed ya ya está. está. Creo que Obed lo van a prestar porque están contratando contenciones. Pero ahí. te digo por la facilidad de irse. O sea, porque ideal que se vayan todos, ¿no? Pero algunos es complicado por el tema del extranjero, de los cupos de extranjero. Bueno, a Brian Gutiérrez ya le habían echado ojo desde el Chicago Fire. Sí. O sea, nada más estuvo un taca, están frotándose las manos. Vamos a arrancar con las preguntas rápidas justamente en esta noche de la última palabra. Pollo Ortiz, ¿Cómo estás, Oscar? claramente, de un lado, para la final, ha sido más largo, pedregoso, difícil, cansado, complicado. El que gane entre España y Francia, ¿no llegará muy desgastado? ¿Todavía le quedará cuerda para el octavo juego y ser campeón? Sí, yo creo que Francia tiene energía suficiente para ser campeón. Y con eso estoy tirando un facto, por supuesto. Ándale, pues. Eliminaste la ¿Ya? ilusión roja. Bueno. Bueno, el tercer y cuarto lugar también es muy honroso, ya quisiéramos nosotros. Ignacio Hierro. Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nachito? Bien, todo bien. 2 mexicanos en las listas top de lo mejor de esta fiesta del fútbol, ¿eh? ¿Esto quiere decir que fue injusto el resultado para México? ¿Tendría que haber llegado más lejos? Y el resultado es el resultado, ¿no? O sea, nos tocó bailar con Inglaterra y que es un gran equipo y pues desgraciadamente no pudimos seguir. Pero, o sea, justo, el resultado me parece que fue justo durante el partido. Ahora, que me hubiera gustado enfrentarme a otro equipo y ver la posibilidad de haber avanzado, creo que México estaba en la posibilidad de... A ver. Señor Fabián está ahí. Señor Oscar Guzmán. Noruega está en el sueño posible. Quiere meterse a la semifinal. Mañana, ¿quién puede dar el juego de su vida? ¿Noruega para meterse a una semifinal o Inglaterra cargando 60 años de críticas? 60 años. La mejor liga. Selección inglesa. Si, No club. Si en ese tiempo hubiese estado el VAR, no sería campeona del mundo. Tendríamos una menos. Entonces, más de 60 años. Más de 60 años. ¿Quién puede dar el juego de su vida mañana? Por Dios. Inglaterra para mí. Inglaterra para ti. Sí. Muy bien. Señor Calaco, Arturo Villanueva. ¿Qué tal, Oscarito? ¿El domingo el arbitraje va a provocar otra vez polémica para Argentina? Esperemos que no. O sea, a mí me parece que polémica ha habido, pero yo sigo defendiendo que no hay ninguna tendencia ni ningún favoritismo. O sea, si analizas bien todas las jugadas de las que han surgido las polémicas, todas tienen un fundamento legal. Muy bien. Vamos a arrancar esta noche la última palabra.
¿Quién es mejor? Son las dos muy buenas. No podría decirte cuál es mejor porque me parecen dos super selecciones. Nosotros todavía tenemos la asignatura pendiente de alcanzar el hito histórico que fue ganar un mundial. Eso es muy, muy difícil. Les dije a ellos, si ganamos los próximos 6 partidos, somos campeones del mundo. Y era alcanzable. Yo dije en la presentación que me encantaría recuperar el espíritu del 2010. Hemos heredado nosotros de vuestras generaciones esa idea, ese modelo, que es verdad que durante un tiempo Con muchas variantes, ¿eh? Lo que le da el toque diferenciador son las características de los jugadores. No tiene nada que ver los jugadores que tenemos hoy con los vuestros del 2010, que eran excepcionales. Totalmente. Meterte en una posición con Xavi Hernández, Iniesta, Silva, Mata, Cés, era de locos. O sea, tenía el balón y corrías por correr, no sabías que era imposible recuperarla. Tenían ojos en la espalda. Que dure muchos años y, ostras, pues ojalá que ganéis el Mundial. Yo te paso el relevo, ¿no?, de esta estrella, ¿no? Y ojalá pues nos podamos sentar y me digas, mira, Joan, ya tenemos 2. Así festejó la afición española el triunfo, el pase a la semifinal, tercera semifinal en toda su historia. Es cierto que contaron con suerte. Se fue lesionado el portero del Real Madrid y eso le abrió el camino a la Furia Roja frente a Bélgica. Así. Chivas ya tiene resuelto el misterio de Luis Rey. Richard Ledesma se queda pese a los rumores con Cruz Azul y hasta 5 mundialistas del rebaño podrían recibir un homenaje en el Akron este sábado, aunque ninguno de ellos vestirá de titular ante Toluca. Con el estadio agotado y el equipo señalado como favorito por primera vez desde que Gabriel Milito llegó al banquillo, el Guadalajara llega a la jornada 1 de la Apertura 2026 con más movimiento del que parece a simple vista. Hay rumores que se apagan. Jóvenes que podrían perderse partidos oficiales por convocatorias a selecciones menores, héroes mundialistas que regresan a casa entre aplausos, y un rompecabezas táctico que el técnico argentino ya prácticamente resolvió durante la pretemporada. Repasemos, tema por tema, todo lo que está pasando en Verde Valle antes del arranque del torneo, porque hay bastante tela de donde cortar. Antes de seguir, cuéntanos en los comentarios cuál de estos temas te parece el más importante para el arranque de Chivas, y si estás de acuerdo con la decisión de Milito sobre Luis Rey, porque justo de eso vamos a hablar en un momento, y ya que estás aquí, no olvides dejar tu like, que eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más Chiva hermanos que están igual de ansiosos que tú por el arranque del torneo. Vamos a empezar hablando primero de uno de los temas que más había generado ruido en las últimas semanas, y es el futuro de Richard Ledesma. El mediocampista estadounidense-mexicano había sido vinculado insistentemente con una posible salida rumbo a Cruz Azul, un rumor que tomó fuerza en distintos medios y que había encendido las alarmas entre la afición rojiblanca, sobre todo porque Ledesma se ha convertido en una pieza importante dentro del esquema de Gabriel Milito desde su llegada al club. La versión circuló con tanta insistencia que incluso llegó a especularse sobre posibles montos de transferencia y sobre el interés que la directiva celeste tendría en reforzar su mediocampo, pensando en la segunda mitad del año, un escenario que generó bastante preocupación entre los seguidores del rebaño, quienes veían con malos ojos la posibilidad de perder a uno de los jugadores más completos del plantel apenas unos días antes del arranque del torneo. Sin embargo, el periodista Carlos Córdoba salió a desmentir con contundencia esa versión a través de su cuenta en la red social X, dejando claro que ni Chivas tiene intención de vender al jugador, ni Cruz Azul tiene realmente un interés serio en incorporarlo a su plantilla para este torneo Apertura 2026. Con esa declaración, prácticamente se apagó un rumor que llevaba varios días circulando y que había puesto en alerta a los seguidores del club, quienes desde hace tiempo han aprendido a tomar con cautela este tipo de informaciones que suelen aparecer justo en la antesala de cada mercado de fichajes. La postura de la directiva rojiblanca, encabezada por el presidente Amaury Vergara, siempre fue clara en el sentido de mantener a Ledesma dentro del proyecto deportivo, algo que cobra todavía más sentido si se toma en cuenta el papel que ocupa en los planes de Gabriel Milito de cara a esta tercera temporada del técnico argentino al frente del primer equipo, un ciclo que ha ido consolidándose partido tras partido y que busca finalmente traducirse en resultados concretos. Todo indica que, salvo un giro inesperado en las próximas semanas,
Richard Ledesma seguirá defendiendo la camiseta del Guadalajara durante la Apertura 2026, buscando consolidarse como una de las piezas fijas del mediocampo rojiblanco y aportando esa capacidad de conexión entre líneas que tanto ha elogiado el cuerpo técnico desde que llegó al club. Su perfil polivalente, capaz de desempeñarse tanto en la media cancha como en posiciones más adelantadas, lo convierte en un recurso valioso para Milito, sobre todo en un esquema que busca tener variantes futbolísticas según el rival que se enfrente cada fin de semana. En cuanto a su valor de mercado, Transfermarkt lo ubica actualmente en 6 millones de euros, cifra que lo coloca entre los futbolistas más cotizados del plantel y que, al tipo de cambio actual, equivale a poco más de 119 millones de pesos mexicanos, una cantidad nada despreciable si se compara con otros elementos del plantel rojiblanco. Es importante aclarar que esta cifra es solamente una estimación basada en edad, rendimiento, contrato vigente y proyección del jugador, y de ninguna manera representa un precio de venta oficial ni una garantía de lo que Chivas recibiría en caso de una eventual negociación futura, ya que este tipo de valoraciones suelen fluctuar constantemente dependiendo del desempeño en cancha y de las condiciones del mercado en cada ventana de transferencias. Visto en frío, esta decisión de la directiva luce acertada, porque desprenderse de un futbolista con ese nivel de versatilidad justo antes de arrancar el torneo hubiera sido, cuando menos, arriesgado para la planificación de Milito, quien apenas está terminando de armar las piezas de su rompecabezas táctico para esta temporada que arranca con tantas expectativas depositadas en el plantel. Ahora que ya despejamos el panorama sobre Ledesma, hablemos de otro asunto que también tiene que ver con la planificación del plantel, pero esta vez enfocado en la cantera. Gabriel Milito podría enfrentar bajas sensibles apenas arrancando el torneo, y no precisamente por lesiones, sino por convocatorias a selecciones menores. Se trata de Santiago Sandoval, Hugo Camberos y Samir Inda, 3 jóvenes futbolistas que han sido llamados de manera constante durante el proceso de la selección mexicana sub-20, y que, según trascendió, serían considerados nuevamente por el técnico Eduardo Arce para el torneo previo al Mundial de la categoría. Estos 3 elementos han ido ganando protagonismo dentro de las fuerzas básicas del Guadalajara, y su presencia recurrente en los procesos selectivos nacionales habla bien del nivel de desarrollo que han mostrado en los últimos meses, algo que sin duda representa una buena noticia para el futuro del club, aunque en el corto plazo pueda complicar la planificación inmediata del primer equipo. Este certamen clasificatorio, que otorgará un boleto para la Copa del Mundo Sub-20 en Azerbaiyán y también abre una puerta hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, se disputará entre el 24 de julio y el 9 de agosto, lo que obligaría a los 3 elementos a incorporarse a la concentración de la selección al menos una semana antes de que arranque la competencia, es decir, prácticamente a mediados de julio, justo cuando Chivas estará afinando los últimos detalles antes de su participación en la Leagues Cup. El impacto en el calendario de Chivas no sería menor. Si finalmente los 3 jugadores son convocados, se perderían los compromisos del Guadalajara ante FC Juárez, Puebla, LAFC y Dallas correspondientes a la Leagues Cup, un tramo del calendario en el que Milito normalmente aprovecha para rotar y dar minutos a elementos de la cantera, por lo que la ausencia simultánea de 3 de sus piezas jóvenes más confiables sí representaría un dolor de cabeza para la planificación del cuerpo técnico, que tendría que recurrir a otros elementos del plantel o de las fuerzas básicas para cubrir esos espacios. Vale la pena recordar que el formato de este torneo de Estados Unidos ha cambiado en los últimos años, por lo que la pausa de la Liga MX será más corta de lo habitual, y Chivas disputará con normalidad sus primeras 3 jornadas del torneo local antes de viajar a suelo estadounidense para enfrentar a Los Ángeles FC, FC Dallas y Seattle Sounders, entre el 5 y el 12 de agosto, un calendario apretado que exigirá una rotación inteligente por parte del cuerpo técnico para evitar el desgaste físico de los jugadores más importantes del plantel. Ahora bien, no todo es pérdida en este escenario. Tener jugadores de la cantera constantemente convocados a selecciones menores dice mucho del trabajo de formación que se está haciendo en Verde Valle, y a mediano plazo eso termina rindiendo frutos tanto para el primer equipo como para el fútbol mexicano en general, ya que estos procesos internacionales aceleran la maduración futbolística de los jóvenes y los preparan mejor para el nivel de exigencia que representa jugar en primera división.
Cambiando de tema, pero sin salirnos del terreno de las convocatorias, hay que hablar ahora de los futbolistas de Chivas que estuvieron presentes en la Copa del Mundo 2026 con la selección nacional, porque su regreso a Guadalajara es, sin duda, uno de los momentos más esperados por la afición rojiblanca en los últimos días. Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Armando González se reportarán con el club este lunes, después de haber vivido una participación mundialista que dejó gratos recuerdos entre los seguidores del rebaño, quienes siguieron cada partido de la selección nacional con una mezcla de orgullo y nerviosismo, sabiendo que varios de sus ídolos rojiblancos estaban representando al país en el torneo más importante del fútbol mundial. A ello se suma el caso particular de Efraín Álvarez, quien continúa en proceso de recuperación de una cirugía realizada hace algunas semanas, por lo que tampoco estará disponible para el arranque del torneo, una ausencia que se suma a la lista de bajas que deberá sortear Gabriel Milito en este primer compromiso oficial. La gran expectativa ahora gira en torno a si estos futbolistas estarán presentes de alguna manera en el debut ante Toluca este sábado en el Estadio Akron, y todo apunta a que sí, aunque no de la forma en que muchos aficionados podrían estar imaginando. Es prácticamente un hecho que ninguno de los 5 mundialistas será considerado para disputar minutos en la jornada 1, ya que apenas se reincorporarán a los trabajos con el club este lunes, y resulta lógico pensar que el cuerpo técnico priorizará su descanso y readaptación física antes de exponerlos a la exigencia de un partido oficial de Liga MX, sobre todo después del desgaste físico y mental que representa disputar un torneo de la magnitud de un mundial, donde la carga de partidos, viajes y presión mediática suele pasar factura incluso a los futbolistas mejor preparados físicamente. Sin embargo, dado el nivel de cariño que la afición chivermana les ha mostrado durante todo el proceso mundialista, tratándolos prácticamente como héroes nacionales, no sorprendería en absoluto que el club decida organizar un pequeño homenaje o reconocimiento previo al silbatazo inicial ante Toluca, aprovechando que el Akron estará completamente lleno con boletos y abonos ya agotados, un marco perfecto para que la afición pueda expresarle su agradecimiento de manera presencial después de haber seguido cada uno de sus partidos desde la distancia. Aún así, todavía no existe una confirmación oficial por parte de la institución, y tampoco se descarta que la directiva prefiera mantenerlos alejados de cualquier actividad pública para que puedan aprovechar al máximo estos días de descanso, considerando el desgaste físico y emocional que representa disputar un mundial, un proceso que suele dejar secuelas tanto en el cuerpo como en la mente de los futbolistas que lo viven en primera persona. Dentro de este mismo grupo de noticias positivas, vale la pena destacar el reconocimiento que recibió Roberto Alvarado por parte de la FIFA, que lo ubicó en el 5º lugar de su Power Ranking de los jugadores más creativos del torneo mundialista hasta el momento, una distinción que eleva todavía más las expectativas de la afición rojiblanca sobre su rendimiento en el Apertura 2026. El futbolista de Chivas destacó tanto por sus aportes ofensivos como por su tremendo trabajo defensivo, cubriendo todo el carril derecho conforme cada partido lo fue exigiendo, una versatilidad que no pasó desapercibida para los analistas del máximo organismo del fútbol mundial y que confirma el gran nivel que Alvarado ha mostrado en los últimos meses, tanto con la selección nacional como en su club. Sería un gesto bonito, la verdad, que Chivas les organice un reconocimiento en el Akron, porque estos jugadores llevaron el nombre del club a la vitrina más grande del fútbol mundial, y la afición se merece la oportunidad de agradecerles en persona antes de que vuelvan a la actividad con el equipo, aunque entendería perfectamente si la prioridad terminara siendo su recuperación física antes que cualquier acto protocolario. Todavía sobre este tema de los seleccionados, es imposible no mencionar el contraste que representa para Gabriel Milito tener que armar una alineación competitiva sin poder contar con 6 futbolistas de peso para el arranque del torneo. 5 de ellos por la lógica reincorporación tras el Mundial, y Efraín Álvarez por motivos médicos, lo que obliga al cuerpo técnico a apostar por soluciones internas que ya se venían trabajando desde la pretemporada, un escenario que en cualquier otro contexto podría generar preocupación, pero que en este caso parece haber sido absorbido con relativa tranquilidad gracias a la profundidad de plantel que Chivas ha ido construyendo en los últimos mercados de fichajes. En ese sentido, hay que hablar ahora de cómo se perfila el 11 inicial que Chivas utilizaría en su debut de Liga MX, porque Milito prácticamente ya tomó sus decisiones principales tras el amistoso disputado ante Leones Negros, el último ensayo de pretemporada antes del inicio oficial del certamen.
De acuerdo con lo mostrado en ese partido de preparación, disputado a puerta cerrada en Verde Valle, el núcleo de la alineación titular sería muy similar al que se utilizó frente al conjunto universitario, con 2 variantes puntuales que ya empiezan a perfilarse como definitivas. La primera de ellas es la inclusión de José Castillo en defensa en lugar de Luis Rey, mientras que la segunda apunta a que Fernando González regrese al mediocampo como titular en detrimento de Kevin Castañeda, en busca de aportar mayor equilibrio a la zona media del campo, en lo que se perfila como un debut sumamente exigente ante un rival como Toluca, señalado como uno de los conjuntos más fuertes del torneo y que llega dirigido por Antonio Mohamed con la intención de arrancar el semestre de la mejor manera posible. Este dato resulta especialmente relevante porque, precisamente, uno de los debates que más había generado la pretemporada rojiblanca giraba en torno a la posición exacta en la que Milito utilizaría a Luis Rey, un futbolista que regresó a Chivas después de una temporada a préstamo en Puebla y que llegó con el objetivo de ganarse un lugar en el 11 titular tras un año en el que mostró un notable crecimiento futbolístico lejos de Guadalajara. La incógnita sobre Luis Rey era completamente entendible si se analiza su trayectoria reciente, ya que durante su primera etapa en Chivas se desempeñó casi siempre como defensa central, mientras que en Puebla encontró su mejor versión jugando como volante de contención, lo que abrió el debate sobre si Gabriel Milito lo mantendría en la línea defensiva o lo pondría a competir directamente con Fernando González en la zona media, una discusión que generó opiniones divididas entre los aficionados y los analistas que siguen de cerca al equipo. Sin embargo, en el amistoso disputado el sábado ante Leones Negros, el técnico argentino utilizó a Luis Rey como defensa central por el costado izquierdo, exactamente en la posición que suele ocupar José Castillo dentro del esquema rojiblanco, lo que parecería resolver, al menos parcialmente, esa duda que tenía en vilo a la afición durante buena parte de la pretemporada. La decisión resulta particularmente llamativa si se considera que la defensa es una de las zonas donde Milito históricamente ha realizado menos movimientos, prefiriendo mantener una base fija en esa línea para no perder solidez defensiva, y que en el mediocampo defensivo Fernando González era, hasta ahora, el único volante de contención de origen dentro del plantel, razón por la cual muchos analistas y aficionados esperaban que Luis Rey tuviera mayores probabilidades de asentarse en esa posición y no en la zaga, donde la competencia interna parecía, en principio, más cerrada. De cualquier manera, será necesario esperar a que arranquen los partidos oficiales para confirmar cuál será el verdadero rol de Luis Rey dentro del esquema de Gabriel Milito, y no sería nada extraño que el futbolista termine alternando entre la defensa y el mediocampo dependiendo de las necesidades específicas de cada encuentro, sobre todo tomando en cuenta que una de las características que más valora el técnico argentino en sus jugadores es precisamente la polivalencia, es decir, la capacidad de desempeñarse en distintas posiciones sobre el terreno de juego según lo requiera el partido y el planteamiento del rival en turno. Otro detalle que no pasó desapercibido durante el amistoso ante Leones Negros fue precisamente la ausencia de Fernando González en el once inicial, ya que, aunque Luis Rey no ocupó su lugar en el mediocampo, González tampoco fue titular en ese partido de preparación, lo que dejó ver una alineación considerablemente más ofensiva de lo que Chivas venía mostrando en encuentros anteriores, con más jugadores de corte creativo repartidos entre la media cancha y el ataque. Esta podría ser una de las principales apuestas de Gabriel Milito para esta apertura 2026, buscando que el Guadalajara tenga una presencia mucho más dominante con el balón desde el arranque de los partidos, algo que la afición rojiblanca ha reclamado en más de una ocasión durante los torneos recientes, cansada de ver a su equipo replegarse demasiado y ceder la iniciativa incluso ante rivales de menor jerarquía. Pinta arriesgado, sin duda, darle más peso ofensivo al equipo desde el arranque, pero si Chivas realmente quiere pelear cosas grandes este semestre, probablemente sea justo el tipo de apuesta que había que hacer, aunque el verdadero examen llegará cuando el equipo enfrente a rivales de mayor jerarquía en el mediocampo. Con todo este panorama sobre la mesa, queda claro que Chivas llega a la jornada 1 de la Apertura 2026 en una posición particular, marcada tanto por buenas noticias como por ciertas incertidumbres que se irán resolviendo conforme avancen los días. Por un lado, la permanencia de Richard Ledesma representa una noticia positiva para la continuidad del proyecto de Gabriel Milito, ya que se trata de un futbolista que aporta calidad y versatilidad a un mediocampo que necesita consolidarse tras varios torneos de resultados irregulares. Por otro lado, la posible ausencia de 3 elementos de la cantera durante las primeras semanas del calendario obliga al cuerpo técnico a tener planes alternativos,
aunque también refleja el buen trabajo de formación que se realiza en las fuerzas básicas del club, un aspecto que suele quedar en segundo plano cuando se habla del primer equipo, pero que resulta fundamental para la sostenibilidad del proyecto deportivo a largo plazo. El regreso de los 5 mundialistas, mientras tanto, representa una inyección de motivación enorme para la afición, incluso si no podrán verlos en la cancha durante el debut, y la posibilidad de un homenaje en el Akron mantiene expectante a todo el chivahermanismo, que ya empieza a imaginar el recibimiento que les darán a sus jugadores tras su paso por el Mundial. Finalmente, la definición táctica de Gabriel Milito, con Luis Rey ocupando la zaga izquierda y Fernando González regresando al mediocampo, sugiere que el técnico argentino tiene muy claro el plan que quiere implementar desde el arranque del torneo, aún sin poder contar con algunas de sus piezas más importantes, lo cual habla también de la confianza que tiene en el resto del plantel para responder a la altura de las circunstancias. Lo cierto es que este sábado, cuando el silbatazo inicial marque el comienzo de la Apertura 2026 en el Estadio Akron, todas estas historias convergerán en un solo escenario. Habrá que ver si finalmente se concreta el reconocimiento a los mundialistas, cuál será el rendimiento del 11 que Milito ha venido perfilando durante la pretemporada, y si Chivas logra aprovechar su condición de favorito, algo que no ocurría desde que el propio Milito llegó al banquillo rojiblanco, para arrancar con el pie derecho una temporada que la afición espera que sea, por fin, la del regreso a la senda del éxito, después de varios torneos marcados por la irregularidad y la falta de contundencia en los momentos decisivos. Entre rumores desmentidos, convocatorias que podrían restar piezas, héroes mundialistas que vuelven a casa y un equipo que ya tiene prácticamente definida su hoja de ruta táctica, Chivas se prepara para vivir un arranque de torneo cargado de emociones, y solo el tiempo dirá si todas estas piezas terminan encajando de la manera en que Gabriel Milito las está imaginando, con un plantel que combina experiencia mundialista, juventud emergente de la cantera y decisiones tácticas arriesgadas que podrían marcar el rumbo de todo el semestre.